¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace tan solo unas pocas semanas pasé de viaje por París y allí me conseguí con algunas ediciones críticas del Ulises de Joyce. No me sentía yo particularmente en el mood para volver a la lectura de esta obra. Lo hice más que nada por motivos casi turísticos, como quien se hace con un souvenir, pero el caso es que acabé otra vez atrapado por las páginas de esta obra maestra odiada llamada Partes Iguales y volví a caerme en el torbellino de la obra del novelista irlandés. Estuve pivotando entre ediciones como esta de Modern Classics, algunos títulos como el que no lo había leído, como el famoso estudio crítico de Stuart Gilbert. Volví también a las lecturas que anteceden a la obra, a Dublineses, al retrato de joven artista o a esta obra que en realidad me ha acompañado durante un montón de años, que es mi edición de cátedra, que es mi edición de estudiante, de cuando yo tenía estudios literarios y tuve una asignatura que era Joyce, Kafka y Proust, que la verdad es que con el tiempo me parece algo bastante difícil de compaginar entre sí, ¿no? Es decir, son como tres universos diferentes. Es decir, tiene todo el sentido del mundo, evidentemente, que estos tres nombres forman parte de la gran renovación modernista de la novela en el siglo XX, pero es verdad que son como tres mundos absolutamente dispares y disímiles. Entonces, bueno, como decía, yo me caí de alguna forma otra vez en la obra de Joyce y volví a pensar en esta ocasión que el Ulises es una obra que nunca uno relee, sino que uno siempre tiene la sensación de estar leyendo por primera vez, ¿no? Siempre está encontrando cosas nuevas en esta obra y en esta lectura. Buena parte de los textos que consideramos como grandes clásicos, como grandes obras maestras de la literatura, tú los coges y tienes la sensación de que no podrías quitar ninguna palabra del texto, ¿no? Es decir, es como el juego de Jenga, ¿no? Es decir, es inteligencia y una sensibilidad llevada a su máxima expresión, imposible de mejorar, es imposible cambiar una palabra, cambiar una sílaba, cambiar una adjetivación, un adverbio de las grandes obras maestras, que es algo que no ocurre con el Ulises, que es una obra ante la cual uno tiene la sensación que le sobran palabras, pero al mismo tiempo que le faltan palabras, ¿no? Produce una sensación de extrañamiento muy curiosa, muy particular en el lector. Bien, el caso es que estuve intenseando sobre esta lectura en mis redes sociales y me encontré con varios comentarios del tipo: yo he intentado leer el Ulises en más de una ocasión y no he podido. Sin que sirva de precedente, es verdad que en esta ocasión me encontré ante el viejo lema de prescriptores e influencers en redes sociales. Muchos me habéis preguntado tal, efectivamente muchos, o al menos más de uno y de dos y de tres y de cuatro y de cinco, me preguntasteis cómo empezar a leer o a adentrarse en la obra de Joyce. Entonces, bueno, esto pasó hace algunas semanas, yo dejé reposar un poco la lectura y en lugar de tomar como muchos apuntes críticos, aunque me he tomado algunas notas en este cuadernito que me gustaría seguir, pero dije, bueno, vamos a dejar repasar esta lectura y vamos a hacer algunos apuntes, vamos a compartir algunos apuntes, algunas sensaciones y algunas impresiones que me dejó esta última lectura del Ulises de Joyce. Entonces, para empezar, ante la pregunta de por dónde, cómo hago para empezar a leer el Ulises de Joyce, cómo entro en esta selva, tengo varias consideraciones a propósito. Es cierto, yo creo que es innegable que el Ulises de Joyce es una obra profundamente oscura. Es una obra a ratos muy enrevesada y a ratos muy sencilla, pero cuando es oscura, de verdad, ¿no? Entonces yo aquí pienso en una frase, o sea, volví a acordarme de una frase del filósofo Jean Améry, conocido por el texto Levantar la mano contra uno mismo, que es uno de los clásicos de las grandes obras que se han escrito sobre el suicidio, pero no hablaremos de esto aquí. Pero en esta obra, Jean Améry tiene una frase que a mí me gusta mucho, que viene a decir algo así como que poco a poco el ojo se acostumbra a la oscuridad. Esta frase tiene múltiples interpretaciones
yo suelo aplicarla a la capacidad que a veces tiene el ser humano de adaptarse o de adecuarse a situaciones humanas bien difíciles, pero incluso también diría o añadiría que el ojo que se acostumbra a la oscuridad también es una sensación que puede ser fácilmente aplicable, concomitante o identificable con el momento en el que empezamos a enfrascarnos o a adentrarnos o a comprender grandes obras maestras de la literatura. Hace algunas semanas estuvimos hablando de la dificultad a nivel de trama que podía llegar a tener Cien años de soledad, y creo que esa frase de Jean Améry sirve para estas dos obras muy disímiles entre sí, pero con algunos parecidos o espejismos entre ellas dos. Además de ser grandes obras, consideradas grandes obras maestras de la literatura moderna o contemporánea, tienen detrás, por así decirlo, un gran misticismo, ¿no? Es decir, uno se adentra muchas veces en estas obras con la voluntad de ver lo que otros han visto en ellas, con la voluntad de ver el genio que otros han visto en ellas. Y de eso va, en cierta forma, también esta introducción a Joyce, que, como digo, no quiero que sea tanto como una introducción a cómo enfrascarse dentro de Joyce, sino cómo disfrutarlo. Incluso te diría cómo aprender a disfrutarlo. Bien, como decía, volviendo a la famosa pregunta de cómo entro a Joyce, o esta sensación tantas veces repetida de yo he querido leer a Joyce pero no entro, pensaba y tengo la sensación de que en realidad el Ulises de Joyce son tantos libros como capítulos tiene. Presuntamente el Ulises de Joyce está dividido en 18 capítulos, y yo creo que correspondientes a 18 horas del Bloomsday. Y yo creo que cada uno de estos capítulos bien sirven, bien funcionan como libros independientes. Entonces, hago un poco este comentario, ya digo, después de haber vuelto en distintos momentos vitales a este libro, pero pienso que ocurre con el Ulises de Joyce algo parecido a lo que ocurre con la Biblia, que es un libro que uno no dice, hoy me pongo a leer la Biblia, ¿no? Yo, que me considero un lector amateur de este libro, de la Biblia, si habéis tenido alguna aproximación a esta obra, sabréis que la Biblia es un libro de libros, ¿no? Y por tanto uno no dice, hoy quiero leer la Biblia, ¿no? Sino que hoy tengo un ánimo para leer el libro de Job, o hoy tengo un ánimo de leer el Cantar de los Cantares, o hoy no tengo ánimo para leer Números o Levítico, o sí tengo para Génesis o Éxodo, o las Crónicas de los Apóstoles, ¿no? O el Apocalipsis, ¿no? Es decir, es un libro de libros, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que pensaba mucho en esta última lectura del Ulises. Yo creo que algo muy parecido, ¿no?, ocurre con el Ulises de Joyce. Es un libro de libros. Entonces, uno se puede levantar diciendo, una vez que conoce, ¿no?, la panorámica de los 18 episodios, de los cuales hay una serie de esquemas que encontraréis fácilmente por ahí, si es que no los conocéis ya, que proceden del estudio de Stuart Gilbert, donde cada capítulo se corresponde con un sentido, con un sistema narrativo, con un tema, con un órgano, con una parte del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cada capítulo es un mundo. De hecho, cada uno de los capítulos del Ulises se fue escribiendo a lo largo de... o sea, el Ulises de Joyce se fue escribiendo a lo largo de mucho tiempo. Por tanto, esto suma puntos o argumentos al hecho de que el Ulises es un libro de libros, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo más interesante no es empezar por el capítulo 1, sino, no sé, por el capítulo de las preguntas y respuestas, por el capítulo que es una reflexión sobre los medios de comunicación, por el capítulo que es una reflexión y una consideración sobre el Hamlet de Shakespeare, o por el famoso monólogo de Molly Bloom que cierra el libro de Joyce y que de alguna forma da pie a aquello
que más sabemos de James Joyce, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que Joyce es el inventor del monólogo interior, o es uno de los grandes impulsores, ¿no? Junto con Virginia Woolf, etc., etc., en realidad no nos estamos refiriendo a los 17 capítulos que anteceden al Ulises de Joyce, sino que nos estamos refiriendo a esta parte final. Entonces, ya digo, insisto en esta idea de que creo que tal vez algo que a mí desde luego, me ha servido para disfrutar del Ulises de Joyce es saber cuál es nuestro capítulo, ¿no? Es decir, con qué capítulo nos identificamos o cuál es el capítulo que más sintoniza con nosotros en este momento vital, si es que sintoniza alguno. Es decir, el Ulises de Joyce no es algo de lo que uno tenga que disfrutar sí o sí. De hecho, a lo largo de mi biografía lectora, yo particularmente me he sentido mucho más cercano de Proust que de Joyce. En el sentido de que, por ejemplo, Proust yo creo que es un genio previsible, mientras que Joyce es un genio imprevisible. Es decir, cada palabra de él en busca del tiempo perdido, yo creo, está bien puesta. No sobra nada a pesar de la vastedad, de lo vasto, ¿no? que es esta obra, mientras que en el caso del Ulises de Joyce es un poco diferente, ¿no? Es decir, uno tiene la sensación de que las palabras no significan nada, y es verdad que a veces las palabras no significan nada. Decía William Faulkner, a propósito de esta obra, que para acercarse al Ulises hay que tener fe. Y efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en que este es uno de los libros que nos hacen congraciar el sentido religioso, místico, o incluso si quieres cabalístico, de la literatura o de ciertas partes o ciertos recovecos del canon literario, ¿no? Es decir, hay que zambullirse en él con una voluntad o con una esperanza de que finalmente seremos iluminados por el Ulises de una manera u otra o de formas más o menos extravagantes. Yo, por ejemplo, algo que pensaba en esta última lectura, aquí tendría un poco que desarrollar la tesis comparándolo con cosas que no son literatura, pero que deberían ser consideradas literatura y viceversa. Cosas que son literatura y tal vez no son literatura, ¿no? Yo pienso, tengo la sensación, es algo sobre lo que le da muchas vueltas, a propósito del Ulises, que el Ulises es historia del cine. En el sentido de que primero habría una argumentación fácil para esto, ¿no? Es decir, ese monólogo de Molly Bloom que cierra, profundamente difícil y probablemente una de las, bueno, sí, profundamente difícil o no, depende de lo que esperes de él, pero bueno, desde luego es una de las partes más rocosas del libro. Entonces, yo pensaba, ¿no? O sea, bien, este monólogo de Molly Bloom es uno de los grandes títulos, de las grandes obras a propósito de esa primera persona que mira para adentro, ¿no? Es casi como instalar una GoPro en la cabeza de Molly Bloom y apuntar hacia dentro, ¿no? Es algo que posteriormente podríamos decir que el cine ha perseguido. Sin embargo, yo creo que esta obra de Joyce está lleno de grandes hallazgos en pequeños momentos del libro que son absolutamente fascinantes en lo que tiene que ver con el desplazamiento de la cámara a lo largo de la escena. Y voy con un pequeño pasaje del capítulo 4 que dice así. Bien, son no recuerdo, creo que las 8 de la mañana, ¿no? En la casa de Leopold Bloom y, bien, está en la cocina y aparece un gato por ahí, ¿no? Entonces la descripción dice así. La gata caminó estiradamente alrededor de una pata de la mesa, el rabo espigado. Marrañao. Ah, con que estás ahí, dijo Mr. Bloom, apartándose del fuego. La gata maulló como respuesta y zangoloteó de nuevo estiradamente alrededor de una pata de la mesa, maullando. Tal como ella zangolotea por mi escritorio. Prrr, ráscame la cabeza. Prrr. Bien, en estas escasas 6 líneas, en esta edición de Francisco García Tortosa de Cátedra, asistimos a un cambio en la cámara muy interesante. Es decir, vemos la visión panorámica, una descripción más o menos realista de Leopold Bloom en la cocina,
con la gata pasando por ahí, y poco a poco ese ráscame la cabeza, brrr, ráscame la cabeza, brrr, nos pone, podríamos decir que nos introduce dentro de la conciencia de la gata, lo cual es interesante, ¿no? Es decir, hemos asistido a un paneo de la cámara que nos ha vuelto locos los ojos, ¿no? Y que en 5 brochazos rápidos nos ha metido en un sitio bastante particular que no esperábamos, ¿no? Más cosas a propósito del Ulises, o más cosas para disfrutar del Ulises. Es evidente, ¿no?, la concomitancia que hay entre el Ulises de Joyce y el gran texto que presuntamente, o no, que da origen, ¿no?, al canon occidental. La Odisea, la Ilíada de Homero. Es evidente que hay una serie de concomitancias y es evidente que nos encontramos ante una especie de parodia, ¿no? De Shakespeare se suele decir que cierra varios ciclos, ¿no? Es decir, podríamos decir que cierra un ciclo que va o sea, de Joyce se dicen que se cierran 2 ciclos, ¿no? Es decir, uno que va de Homero a Joyce y otro que va de Shakespeare al propio Joyce, en el sentido de que en Shakespeare se abre una cierta idea de la literatura moderna que atraviesa por toda la... por todos los grandes hitos de la novela y del drama modernos y contemporáneos, y que de alguna forma concluye en un Joyce agotando todas las formas y todas las posibilidades de la novela realista y de todas las experimentaciones que se habían desarrollado en estos siglos, ¿no? Es decir, que van de Shakespeare y de Cervantes hasta el propio James Joyce, ¿no? En lo que tiene que ver con la utilización de los mitos, de las mitologías, podemos pensar algo más o menos parecido, ¿no? Es decir, si la gran mitología de la literatura occidental, del canon griego, empieza en Homero, es evidente que aquí nos encontramos con una parodia del héroe griego. A propósito, es bien sabido que, bueno, el resumen de la trama es el siguiente, ¿no? Es decir, Leopold Bloom sale por la mañana de su casa y vuelve por la noche, ¿no? James Joyce tenía una especie de cruzada contra los periodistas, y era de estos autores, ¿no?, que enfrentan, ¿no?, la novela, la ficción, con el periodismo, y decía que mientras el periodismo se dedica a los hechos extraordinarios, la novela se dedica de los actos, de los acontecimientos ordinarios. Bien, existen varios personajes principales dentro de este Ulises de Joyce. Leopold Bloom, el publicista judío con una especie de crisis de mediana edad. Stephen Dedalus, que remite al retrato del joven artista y que es una especie de retrato especular del propio Joyce. Molly Bloom, que podemos pensar sin ningún tipo de problema o inconveniente en que se trata de un reflejo especular de Nora Barnacle, esposa de James Joyce, con quien tuvo un matrimonio complicado. Esencialmente desde Proust, volvemos un poco a las anteposiciones Proust-Joyce, desde Proust toda la crítica literaria capitaneada o liderada por novelistas ha intentado, ¿no?, desarrollar una serie de diferencias o de espacios entre el autor y la obra, entre el autor y la narración. Yo creo que, entre otras muchas razones, porque le sale a cuenta, ¿no? Es decir, que la novela sirva como una especie como de vertedero, ¿no?, de la conciencia del autor, y decir, bueno, lo que queda en la novela se queda en la novela, ¿no? Es algo que le interesa a todos los novelistas, pero es bastante, absolutamente evidente que hay toda una serie de paralelismos entre el Ulises de Joyce, entre la vida de Leopold Bloom, entre Stephen Dedalus como el aprendiz de Leopold Bloom y el propio Joyce con sus, bien, problemas ordinarios. James Joyce tuvo una serie de problemas vitales que, podemos decir sin ningún tipo de inconveniente, trató de redimir, ¿no?, a través de distintas obras y, desde luego, a través de el Ulises de Joyce, de la misma forma, ¿no?, que Dostoyevsky, por citar otra de las cimas de la literatura moderna o del siglo XIX,
hizo con sus problemas vitales, ¿no? Entonces, bien, volviendo un poco a los paralelismos, ¿no?, entre Homero y James Joyce, uno se da cuenta de que efectivamente el Ulises de Joyce, aquí hago una gran afirmación, que desde luego es una lectura absolutamente subjetiva, pero ya digo, la intención de este vídeo es tratar de compartir argumentos para disfrutar esta obra. Entonces, bien, aquí va un gran titular, ¿no? Es decir, creo que el Ulises de Joyce es, de todo el canon literario, la gran novela sobre la crisis de la masculinidad. El Ulises de Joyce es la gran novela de toda la historia literaria sobre la crisis de la masculinidad. El héroe griego Ulises, Odiseo, se convierte aquí en un pequeño hombrecillo que podemos coger de un pellizco, un hombre frágil, que sale de su casa y regresa. Y que además está envuelto en toda una serie de, bueno, problemas cotidianos que tienen que ver con una clase pequeño burguesa, ¿no? Es decir, hay líos amorosos, su mujer tiene amantes, él también, en fin, son pequeños dramas del día a día que todo el mundo puede conocer, puede haber visto en sus propias carnes o en gente cercana y que forman parte efectivamente de la tragedia ordinaria de la existencia. En un mundo, digamos, pequeño burgués, pero no solo, ¿no? Es decir, de ahí un poco los universales de la novela que llegan hasta hoy. A propósito de esto, algo que pensaba también con el monólogo de Molly Bloom, muy discutido, ¿no? Es decir, ¿era James Joyce capaz de poner palabras o nombrar la conciencia femenina? Su esposa pensaba que no, hay muchos debates a propósito. Yo una cosa que me preguntaba es si alguien como Molly Bloom a la hora de dormir, en un momento tan íntimo como estando uno consigo mismo, repasando su conciencia del día a día, es capaz de pensar en tantas cosas y no solo de enfocar la conciencia a su amante. ¿Es Molly Bloom una persona infiel? Esto, bien, es algo como que pensaba yo, pero haciendo rápidos ejercicios de literatura comparada pensaba, sí, Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, ya hablaremos tal vez otro día de esto, es la gran novela incel. Y el Ulises de Joyce es la gran novela sobre la crisis de la masculinidad en Occidente. Y si Madame Bovary es la gran novela del adulterio femenino y de la rotura de las cadenas con el matrimonio burgués heteronormativo, tal como ha sido impuesto desde tiempos bíblicos, podríamos pensar que Molly Bloom es una anti Madame Bovary. Dejo esta ecuación complicadísima, pero sabéis que en realidad no tiene nada de dificultoso. A debate en comentarios o no. Finalmente, me gustaría, no sé si he seguido el hilo, porque como siempre suelen pasar en este tipo de vídeos, me puse a hablar y que sea lo que Dios quiera. Finalmente, quería terminar con una última reflexión que quiero que hile o que conecte con esta idea de Jean Améry, de el ojo poco a poco en la oscuridad se acostumbra a ella. Yo creo que buena parte de las novelas tienen la utilidad de enseñarnos o de mostrarnos a reírnos de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras fantasías, etcétera, etcétera. Hay episodios en el Ulises de Joyce, yo creo que tal vez el mayor de ellos es el 15, no, el 15 no, me estoy equivocando, el 17, perdón, el que está armado como un juego de preguntas y respuestas, donde a veces el texto no quiere decir nada, no significa nada. Da igual que lo leas 2, 3, 4, 17 veces, no va a significar nada. Joyce, como decía antes, es alguien al quien le sobran palabras y a quien uno le pide más. Vuelve en busca de nuevos sentidos, ¿no? A lo mejor no en ese párrafo que no has entendido, pero en el que sí has entendido encuentras nuevas y nuevas capas de significado, ¿no? Pues bien,
Como comentaba, buena parte de las novelas que más nos emocionan sirven o tienen la utilidad de relativizar un poco la existencia humana, ¿no? De enseñarnos la convivencia, de hacer la existencia un poco más amable, incluso cuando hacen luz sobre esas zonas más oscuras de la conciencia, ¿no? Los grandes libros, las grandes novelas sirven o nos permiten o nos enseñan a reírnos de nosotros mismos. El Ulises de Joyce es una novela que sí, que en su categoría de gran novela sobre la crisis de la masculinidad nos es de utilidad para reírnos de nosotros mismos. Pero es que además de eso, el Ulises de Joyce es una novela que también se ríe de ti, te bulea. El Ulises de Joyce te hace bullying y hay que aceptar que el Ulises de Joyce te va a hacer bullying y de alguna forma hay que aprender a disfrutarlo porque, como digo, volviendo un poco como a estas grandes enseñanzas de grandes novelas, sirve para que podamos ser un poquito más humildes al término de la lectura. Espero que este libro, que este título pueda serte de utilidad y te permita, independientemente de que estés o no de acuerdo con las ideas, compartir alguna serie de claves o no, para que puedas disfrutar de esta lectura de un libro que verdaderamente es muy, muy, muy divertido. Espero que disfrutes con la lectura del Ulises de Joyce, espero que hayas disfrutado un poquito con este vídeo y evidentemente si este tipo de vídeos son de tu interés, eres más que bienvenida y bienvenido. Suscríbete a este canal y nos vemos muy pronto. Muchas gracias como siempre por tu tiempo y por tu atención. Hasta pronto.